Saludos de audiencia de Radio Capital 105.7. Estamos en otra entrevista. Para ello queremos destacar como entrevistado de la hora al ingeniero Enrique Recalde, un reconocido periodista deportivo, un conocido analista, por supuesto, de lo que es el ámbito del fútbol, de la dirigencia, de la sociedad en general. Para ello queremos saludarlo, primeramente desde Manabí. Bienvenido, ingeniero. Gracias, abogado. Un gusto escucharlo, verle y un gusto estar en contacto con la afición en Puerto Viejo, en Manabí, para hablar de esto que nos gusta, nos apasiona, la parte deportiva. Y si acaso podemos topar algunos otros aspectos, con mucho gusto. Usted dirá, abogado, buenos días. Naturalmente, es importante el analizar el fútbol, el deporte, como una manifestación, como una expresión, como un sentimiento. Si bien es cierto, por lo que ha pasado el mundo y ha pasado en el Ecuador, la pandemia lamentablemente no terminó ni concluyó en unirnos, pero siempre en años anteriores, obviamente en etapas muy conocidas desde el 2002, 2006, 2010, 2014, yo creo que el fútbol prácticamente hacía lo suyo, que se convertía en el símbolo de unidad nacional. Por ello, vamos a hablar, diríamos entonces, de fútbol y de sociedad. Eh, ¿Cuál exactamente cree usted que es el sentimiento que se dio como país para los habitantes a raíz del resultado definitivo luego del encuentro entre Ecuador y Uruguay? Hay algo que todos conocemos y además lo que todos coincidimos. El fútbol es un producto de consumo nacional. El fútbol hace de alguna forma milagros. Por ejemplo, escribía yo en uno de mis tweets a raíz de el triunfo de Ecuador sobre Uruguay, tiene la magia de convertir un martes en domingo. Se jugó un martes, pero la fiesta, el ánimo, la recepción de los aficionados era como de domingo, por lo que significó para Ecuador esa presentación, esa victoria sobre un equipo tan calificado como el uruguayo. Pero, y comenzando por el principio, yo creo que el fútbol, tras tantas semanas, tantos meses de ayuno, vino a subsanar al menos los problemas emocionales, psicológicos de gran parte de la población. Se reinició el campeonato y en medio de este reinicio, Liga Deportiva Universitaria, y esto especialmente para los hinchas del cuadro albo, logró su calificación a la parte final del torneo del presente año, es decir, ya está por lo mismo inscrito en la Copa Libertadores del próximo año y además logró su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América, es decir, dos hechos que de cualquier manera trascienden en el ámbito local, se hacen nacionales y nos dan la posibilidad de nuevamente estar en contacto con la élite del fútbol sudamericano. Y luego, a continuación de esa situación para Liga Deportiva Universitaria, ocurre lo de la selección en medio de un ambiente de incertidumbre, de expectativa, en algunos casos inclusive de, ¿cómo le digo?, de una espera impaciente, con todos los bemoles que eso tiene. ¿Por qué? Por las circunstancias en las cuales se desarrollaba primero la convocatoria de los seleccionados y previo a ello la designación de un entrenador que conocía poco o nada de nuestro medio, que no había tenido contacto con los jugadores, que apenas se había podido revisar las redes para tener algún conocimiento sobre quienes él consideraba o sus asesores que podrían ser convocados a la selección. Entonces, todo eso establecía un entorno de expectativa y en algunos casos de escepticismo, hasta cuando se produjo las dos primeras presentaciones. Esto dicho en términos generales. Luego, si usted desea, podríamos ir desmenuzando lo que fue el primer partido frente a Argentina y luego frente a la selección de Uruguay. Ahora, las circunstancias de
el manejo dirigencial no estaban tan buenas en cuestión de acuerdos, de buena convivencia, pero yo pienso que lo del técnico prácticamente disimula o se cabe el término tapa cualquier desacuerdo, cualquier posición que no pueda coincidir ahora. Lo importante es la selección, lo importante es el fútbol, lo importante es el deporte, lo importante es el país. ¿Por dónde cree usted que llega o de dónde nacería esa selección, la selección, en este caso la designación del técnico Alfaro? Sinceramente le confieso, para mí sigue siendo no sé si un misterio, pero sí un punto no muy evidente, no muy claro, porque los contactos de los directivos o de los entrenadores del fútbol ecuatoriano con el fútbol argentino han estado por siempre. Nada que sea especial, nada que sea particular en los actuales momentos. Sin embargo, de alguna parte debieron tomar referencia sobre las características de Gustavo Alfaro, un técnico que se, se bautizaba para dirigir selecciones, porque lo suyo había sido un trabajo profesional, pero para equipos, claro, equipos importantes como San Lorenzo, como Boca Juniors en Argentina, y aquello por los resultados que tuvo con esos equipos, quizá entregó una pauta, un referente a la dirigencia del fútbol ecuatoriano para pensar en él como nuevo entrenador de la selección ecuatoriana. Más aún, yo habría pensado que resultaba una especie de lotería su designación, por estos antecedentes que estamos analizando y porque ya tuvimos una experiencia anterior con Quintero, argentino nacionalizado boliviano, y que la verdad dejó muy mal sabor de boca en el ánimo de los aficionados. Más bien, las buenas experiencias venían de la vinculación con técnicos colombianos, Pacho Maturana, los que habían estado con el equipo ecuatoriano en las últimas oportunidades, Suárez. Suárez, por ejemplo, y parecería que el fútbol ecuatoriano, por similitud, necesitaba o se amigaba con técnicos colombianos. Sin embargo, de pronto apareció la situación de Cruyff, que todos conocemos, y aquello parece que produjo un sacudón en la dirigencia nacional. Eh, Se estaba ensayando con un técnico de otras latitudes, con otros pensamientos, con otra filosofía, que conocía igualmente poco o nada del fútbol ecuatoriano. Y ya conoce ustedes, ya sabemos todos lo que resultó de esa designación. Claro, de por medio estuvo la pandemia que lamentablemente nos introdujo en un ambiente poco formal, poco positivo. Y entonces la designación de Alfaro, otro técnico de las mismas características, digo, de desconocimiento del medio, reportaba esta incertidumbre de saber si es que se acertaba o no. Para mi gusto, posiblemente el único punto a favor del técnico Alfaro era el hecho de que conocía a su rival, al primer adversario de Ecuador, a Argentina, porque obviamente, habiendo trabajado con sus equipos, estando allí en el medio, sabía cómo se manejaba Scaloni, sabía cómo juegan los integrantes de la selección de Argentina. Y entonces, ese podría ser un punto a favor y un muy buen punto a favor para el técnico argentino. Y en efecto, así quedó demostrado, porque en el choque frente a Argentina, la estrategia establecida por Alfaro y los hombres utilizados para aplicar esa estrategia dieron un resultado, no óptimo, pero sí positivo, que al menos abrió la puerta a la expectativa, a la esperanza, al optimismo de que se estaba yendo por buen camino. El resultado pudo ser otro, hasta podría haberse pensado en un empate por la manera como manejó Ecuador ese partido. Pero bueno, no llegó el empate, se dio un resultado que era más acorde a la realidad
el triunfo de Argentina, aunque por la mínima diferencia, y aquello introdujo un ingrediente de confianza en el aficionado ecuatoriano, que se ratificó doblemente, se centuplicó, diría yo, con el rendimiento y el resultado frente a la selección de Uruguay. Un punto que vale la pena mencionar en este aspecto es la selección de los jugadores. El técnico, quizá contrariando muchos pronósticos, convocó a jugadores que estaban actuando fuera del país. 19 de los 30 fueron de jugadores que estaban actuando en México y particularmente en Europa. Muchos de ellos, en algunos casos, sin continuidad o con pocos resultados positivos. Y otra vez, este escepticismo de saber si es que se acierta o no. El resultado frente a Uruguay le dio totalmente la razón al técnico argentino, y este es el momento en el que estamos ya nosotros fortalecidos anímicamente para que Ecuador cumpla de buena manera en el resto de los partidos de la eliminatoria sudamericana. Ingeniero, sería importante también que antes de centrarnos o avanzar en el análisis del partido Ecuador-Uruguay, también nos dé a conocer usted, de acuerdo a sus puntos de vista, lo que significó la alineación, los convocados, el juego como visitante, todos esos pormenores para nuestra audiencia de Radio Capital 105.7 acá en Manabí. Si comenzamos con eso, precisamente los que estuvieron en el escenario de Buenos Aires. A ver, veamos. Comenzando por el arquero. Habían estado convocados 3 arqueros más. Uno de ellos tuvo que desafectarse de la selección como el arquero de Nacional por el problema del COVID. Y entonces quedó un cupo que fue llenado por el técnico, por el arquero de la Universidad Católica Galíndez, que ya tuvo algunos reparos porque hubo gente que se pronunció en contra de convocatoria de jugadores nacionalizados. Y en ese punto yo siempre he discutido el derecho que adquieren los extranjeros nacionalizados ecuatorianos para cumplir como un ecuatoriano más. Mucho más en el caso de Galíndez, que ha dado suficientes muestras no solo de profesionalismo dentro de su campo de acción, sino también de afecto, de cariño por Ecuador. Mucho antes de que se mencione la posibilidad de incluirlo en una eventual selección ecuatoriana, él siempre ha tenido palabras de apoyo al deporte ecuatoriano, de reconocimiento para las acciones que se han hecho en beneficio del deporte nacional y en beneficio del país mismo. Conforme lo ha dicho él, tiene hijos ecuatorianos. Él en algún momento manifestó textualmente: yo no escogí nacer en Argentina, pero sí escogí quedarme en Ecuador, radicarme en Ecuador, tener mi familia en Ecuador, y aquello da muestra del sentimiento del jugador. Quizá por eso miramos de buena manera su incorporación en el equipo ecuatoriano. En la defensa, yo creo que el técnico escogió a los que eventualmente estaban en un mejor momento, tanto dentro como fuera de casa. Casos como el de Arboleda, por ejemplo, de tan buen rendimiento en el fútbol brasileño. Porque si hay un fútbol competitivo en nuestro medio, es el fútbol brasileño. Y si allí logra un futbolista destacar, algo tendrá. Otro escenario que también muestra grado de dificultad para el desarrollo deportivo de los jugadores, hablando de fútbol, es México. Y allí destacan jugadores, por ejemplo, como Ener Valencia, como Mena, es decir, jugadores que a lo largo de los años han demostrado tener capacidad suficiente para ser representantes del fútbol ecuatoriano a nivel de selección. Y no se equivocó el técnico, porque para mencionar algo, los dos que hemos mencionado precisamente, Ener Valencia y Ángel Mena, han sido de los jugadores más destacados en los dos compromisos. Junto a ellos, elementos que están destacándose en el medio local. Moisés Salcedo,
Qué gran descubrimiento y confirmación que hizo el técnico Caicedo, con ¿no? Caicedo, perdón, con este jugador joven, recién frisando los 18 años. Y entonces el técnico lo convoca con apenas pocos años en el Independiente, con apenas poco tiempo de trabajo. Pero el técnico, quizá de referencia y en algún momento de verlo en los vídeos, decidió que era un jugador importante en la selección. En el contrapunto, Cristian Novoa, con 35 años, es decir, casi doblando la edad de Caicedo, actuando en un fútbol totalmente ajeno al nuestro y con no mucha continuidad en el fútbol ruso. Pero el técnico decidió que podría ser un punto importante, un aporte por su experiencia en el combinado ecuatoriano. Y así podríamos ir citando cada uno de los jugadores o la mayoría de los cuales fueron convocados, destacando las razones por las cuales el técnico los convocó. Y aún quedan algunos jugadores del medio local que podrían ser una rueda de auxilio para el técnico o quizá hasta titulares en los siguientes compromisos, como el caso de Pedro Pablo Perlaza, como el caso de el defensa central de Liga Deportiva Universitaria, que todos lo consideraban como titular, el caso de Guerra. En fin, hay muchas cosas positivas para el técnico y particularmente la respuesta que los jugadores dieron en el campo de juego. Lo decía Caicedo, la confianza que me dio el técnico me permitió a mí desempeñarme como si estuviera en el equipo en el partido frente a la selección de Uruguay. Hay algo que destacar. Una La inquietud forma, antes de pasar a claro los que sí. demás. Precisamente usted mencionó a Novoa y obviamente se viene a la mente el que si posiblemente a futuro será convocado, podría ser convocado, se merece ser convocado Antonio Valencia por lo que es, ha dejado y representa y también como un homenaje, no sé cuál es su punto de vista. Le hago una confidencia. Yo particularmente daba por sentado que el Toño iba a ser o podía ser convocado, no solamente por su bagaje de experiencia, por su conocimiento del fútbol internacional, por estar curtido en cientos de partidos en un fútbol tan competitivo como es el inglés, el europeo en general y particularmente el inglés. Le confieso que yo daba por sentado que él pudiera haber sido convocado, aún estando sin equipo en este momento, es decir, sin actividad oficial, pero hemos seguido de cerca su trabajo y él ha mantenido un ritmo de entrenamiento mucho más exigente que muchos de los jugadores profesionales, en actividad. Entonces yo pensaba, si hay jugadores que están en competencia, que vienen con ese desgaste físico y emocional a vincularse a la selección para entregarle una reserva de su capacidad, con mayor razón en el caso de Valencia, que no está con ese desgaste emocional ni físico por no estar actuando en el equipo. Pero claro, el técnico habrá considerado que no estando en competencia, en la alta competencia, podría haber perdido virtudes. Pero no me queda duda de que en algún momento podría ser convocado para la selección nacional. Mucho más si es que logra concretarse un par de ofrecimientos que está estudiando Antonio Valencia en el fútbol de la MLS y aún en el fútbol de Europa y de Asia. De manera que podría estar convocado más adelante. Después del resultado entre Argentina y Ecuador, usted como seguidor y también en este aspecto de los medios internacionales, ¿cuál era la reacción de la prensa internacional sobre lo que podía anunciarse o avisarse de lo que podía darse en el partido que se dio el pasado martes? Comencemos por el principio, comencemos por el partido frente a Argentina. Los mismos periodistas de ese país, de Argentina, mostraron sus reparos a la conducción del cuadro dueño de casa de la selección de Argentina, pero reconocieron que las dificultades
parte de las dificultades que tuvo el técnico Scaloni es la manera como su adversario, Ecuador, plantó tácticamente ese compromiso. Es decir, por allí ya comenzamos nosotros y en general la prensa deportiva a, a visorar, a visualizar cuál es o cuál era la filosofía del técnico Alfaro. Muy bien planteado tácticamente ese partido. Usted recordará, hubo pocas libertades para los jugadores de Argentina y particularmente para su estrella, para Messi. De Messi se dijo que prácticamente no aportó nada para el equipo, no porque no haya tenido facultades, sino porque el planteamiento establecido por Ecuador impidió que él pudiera generar o culminar el circuito que generalmente tiene Argentina a través de su gestión. Entonces, por allí comenzaron ya a despejarse un poco las dudas de la prensa internacional, o por lo menos comenzaron a darle crédito a la selección del técnico Alfaro y al rendimiento de sus jugadores en el campo. Mismo, digo, el rendimiento que quedó confirmado totalmente días después con el choque frente a Uruguay. Allí sí, el técnico argentino mostró de lo que va a ser capaz el equipo ecuatoriano actuando en cancha propia, actuando en su casa, aprovechando la altura. Este detalle que para muchos les incomoda, les produce urticaria, especialmente cuando se trata de equipos o gente que está aquí en nuestro medio y que buscan de manera malsana restarle mérito al trabajo de equipos de acá de Quito, hablando de Liga o hablando de Independiente, señalando que es la altura la que les favorece en compromisos internacionales y mucho más cuando se trata de selecciones o de equipos que vienen del llano. Evidentemente, la altura existe, no es un mito, pero concomitantemente no es cuestión de tener altura para hacer un buen rendimiento y obtener un buen resultado. En ese Básicamente hay que aspecto, tener un ingeniero, buen en ese equipo. aspecto, perdón, nos hemos dado cuenta de que Uruguay sí ha ganado en la altura. Argentina ha Claro, goleado en la altura. Entonces, lo acaba de demostrar Brasil con el choque frente a Bolivia en La Paz. Es decir, la misma Argentina ha conseguido óptimos resultados actuando en La Paz, una altura mucho mayor que la de Quito, de manera que ese argumento un poco es deleznable cuando se trata de minimizar la actuación o el resultado de algún equipo que trabaja en la altura. Por eso es que el resultado frente a Uruguay fue la equivalencia a las dos cosas, tener un buen equipo y aprovechar adecuadamente la altura de la ciudad de Quito. Lástima, digo, dentro de la fiesta que vivíamos con el 4-0 frente a Uruguay, lástima que un poquito con base en ese resultado, el equipo ecuatoriano un poquito relajó y más aún el técnico, obviamente con sentido común, reemplazó a algunos jugadores considerados importantes en el engranaje, ingresó a otros que por el poco tiempo que tuvieron de actuar, no entraron en el ritmo del partido, un poquito se desconcentró la parte defensiva y Uruguay pudo descontar en dos ocasiones para poner el 4-2 definitivo, que de cualquier manera es un resultado histórico para el fútbol ecuatoriano. Claro, como yo decía en algún momento, mucho mejor para los aficionados al fútbol es un 4-0 que un 4-2, pero lo que cuenta, lo que importa es la victoria del cuadro ecuatoriano y más aún por ese marcador. No hay que olvidar que el gol diferencia puede resultar gravitante a la hora de seleccionar a los equipos para el Mundial. No hay que olvidar que para el Mundial de Qatar hay 4,5 cupos para el fútbol sudamericano. 2 de ellos, dicen, podrían estar ya asignados o para disputarse entre Brasil, Argentina, Uruguay y no descartemos a Colombia, de manera que quedarían 2 o 1,5 cupos para que sean disputados o optimizados por el resto de equipos de Sudamérica. estamos en diálogo con el ingeniero Enrique Recalde desde Quito a través de Radio Capital 105.7. Ingeniero, y entonces la movilización
el desplazamiento de la selección de Uruguay, eh, llegar a Guayaquil, luego viajar a Quito, y cómo se planteó, cómo se paró, cómo determinó el profesor, en este caso el entrenador, el maestro Tavares. Al respecto, hay dos corrientes y en ambos casos con resultados positivos y negativos. Me explico. Una corriente establece que hay que hacer, como lo hizo Uruguay, cuartel general hasta la víspera del partido en el llano, generalmente en Guayaquil, para luego, el día mismo del partido, trasladarse a Quito para minimizar los efectos de la altura. La otra corriente establece que es preferible llegar directamente a Quito con 24 o 48 horas de anticipación para campamentos hiperbólicos para que los jugadores puedan ambientarse ya al ambiente quiteño y no sufran los efectos isobáricos, de lo que quise decir, para campamentos isobáricos, para que los jugadores puedan ambientarse ya con debida anticipación y no sean sorprendidos por los efectos de la altura en el partido. Uruguay optó por lo primero, es decir, fue a Guayaquil, allí hizo su cuartel general y luego el día del partido o la víspera del partido para evitarse complicaciones, se trasladó a Quito. No sé si ese fue el problema que tuvo, porque no hizo ni lo uno ni lo otro. Es decir, no vino directamente a Quito, tampoco se concentró en Guayaquil para venir el mismo día del partido acá. Se radicó en Guayaquil, pero el mismo día que se radicó, vino acá a Quito en la víspera del partido. Pero al margen de aquello, yo creo que lo que realmente produjo el resultado que estamos analizando es la forma como jugó Ecuador. Uruguay se vio obligado desde el comienzo a preservar energías, a generar un trabajo defensivo y dejar en punta a su hombre insignia, a Suárez, para tratar de lograr en algún momento el fútbol de largos pases que le pudieran permitir a él explotar su habilidad, su capacidad, su fortaleza, su velocidad para tratar de captar algún gol. Pero Ecuador estaba debidamente anticipado que esa podría ser la estrategia de Argentina y entonces el planteamiento que hizo Ecuador fue el adecuado. Hizo presión alta, marcó al equipo uruguayo en su propio reducto para impedir u obstaculizar su salida y aquello dio óptimos resultados. Concomitante con ello, explotar la velocidad de jugadores como Ángel Mena para Ener Valencia, para superar por velocidad a los jugadores uruguayos. Llegó la primera conquista y allí creo que el técnico uruguayo supo que la situación estaba muy difícil por el planteamiento adversario. Ese es el estilo de juego del Ecuador, el imprimir velocidad y sin desconcentrarse. Pero nótese que esta estrategia de alguna manera resultó novedosa para nosotros. A través de los años que he estado yo vinculado al fútbol y mirando partidos de equipos, de clubes y de selecciones, esta es una de las poquísimas veces y mucho más pocas en los últimos tiempos en los que Ecuador actuó como lo hizo frente a Uruguay. Es decir, ejerciendo una presión alta, marcando en la salida del equipo adversario, restándole no solamente maniobrabilidad, sino quitándole la posibilidad de pensar. Porque en cuanto un jugador uruguayo tomaba el balón en sus manos, enseguida tenía la marca de 1, 2 y a veces, dependiendo de la habilidad de ese jugador, hasta 3 elementos ecuatorianos para cercarle, para cerrarle el campo de maniobrabilidad, para no dejar de pensar, para restar eficacia del pase a un costado, mucho más todavía para los pases en profundidad. De manera que ese fue el punto crucial, el punto adecuado. La jugada inicial del equipo ecuatoriano marcando en el campo adversario
Y aquello, para mí particularmente, un tanto sorpresivo. Claro, uno se pone a pensar, vienen algunos jugadores del llano, no todos, pero quizá los más importantes, como el caso de Arboleda, por ejemplo, que no está acostumbrado ni mucho menos a trabajar en la altura. Y entonces uno pensaba, ¿tendrá respuesta física el equipo para mantener este ritmo a lo largo de los 90 minutos? ¿Podrá el equipo mantener esa actitud? El tiempo nos fue despejando las dudas y dándonos la razón. Quizá por eso, cuando llegó el segundo gol, ya el ánimo de los aficionados, el nuestro propio, ya quedó más tranquilo, porque entendimos que el triunfo para el equipo ecuatoriano estaba cerca. Lo que debía ocurrir, y así sucedió, es que no debía bajar el ritmo, no debía conformarse con ese 2-0 y replegarse, cosa que ha sucedido, cosa que hemos hecho nosotros en mucho tiempo con muchos equipos. Por lo Y contrario, le ha el costado. técnico, el técnico dispuso que se mantenga la presión, que siga tras el 2, el 3, y que tras el 3 venga el 4. Y pudo llegar un quinto, de no mediar alguna displicencia de algún jugador ecuatoriano o algún impronto con la pelota rebotando en los tubos. El marcador pudo ser de 5-0, catastrófico para el equipo uruguayo, histórico para el equipo ecuatoriano. Ahora, dentro de la costumbre buena o costumbre que se tiene como periodista, como comunicador, de sintonizar, monitorear estaciones o comentarios internacionales post el partido. Por ejemplo, la prensa de Uruguay manifestaba que este tipo de partidos fuera de Uruguay, por lo menos en la altura, ellos tienen presupuestado una pérdida o cuando mucho un empate o tal vez resignados a los resultados que se dieron. Y le analizaban también, le ponían como la joyita del Ecuador al chico Caicedo. Y reflexiones al respecto de lo que se va capitalizando ya como elenco, como conjunto, como equipo en esta selección, ingeniero. Justamente lo que usted acaba de mencionar es un punto que avala el planteamiento y el rendimiento, el planteamiento del técnico y el rendimiento del equipo ecuatoriano. Porque es verdad, el equipo uruguayo a nivel de clubes o a nivel de selecciones tiene presupuestado aquello, el saber que acá en la altitud de Quito hay pocas posibilidades de lograr triunfos amplios o seguros. Y entonces el equipo viene predispuesto físicamente a aquello, pero también viene predispuesto anímicamente, es decir, viene ya con ese pensamiento de que va a haber desgaste, de que va a haber una afectación de la parte física y aquello psicológicamente debe afectar. Nosotros hemos podido comprobar en algunos momentos esta situación. En algún momento, en nuestros primeros viajes al exterior, cuando fuimos a La Paz, pese a estar acostumbrados a trabajar acá en la altitud de Quito, siempre pensábamos que la altitud de La Paz nos podría afectar y en efecto llegamos en ese primer viaje un poquito predispuestos y comenzamos ya en el Alto mismo, en el aeropuerto del Alto, comenzamos a sentir un poquito de la altura. Pero psicológicamente lo que quiero destacar, el jugador uruguayo está consciente de que aquello puede suceder y entonces el técnico, los jugadores se preparan física y anímicamente para enfrentar esta contingencia. De manera que no habrá ni siquiera que pensar en que lo que ocurrió con Ecuador en ese partido fue sorpresivo para el equipo uruguayo. Por lo contrario, habrá que darle mérito, y así lo han hecho los periodistas uruguayos, la prensa internacional, darle mérito al equipo ecuatoriano y particularmente, como usted menciona, a un jugador como Caicedo, que resultó aquí entre comillas, la joya de la corona. No, no busquemos más apelativos, dejemos que el chico crezca, dejemos que el muchacho se apropie de su rol, que aproveche esta coyuntura
para madurar, para matizar su crecimiento, para entender que sí es capaz de desempeñarse en partidos, en compromisos de mucha exigencia. En algún momento tendrá errores, por lógica, por su inmadurez futbolística, pero serán aquellos bemoles que todo deportista tiene en la alta competencia. Entonces, para concluir este capítulo, la prensa internacional ha sido real en considerar el rendimiento del conjunto del equipo ecuatoriano como un acierto de su técnico y de sus jugadores en el campo de juego. Estamos en diálogo con el ingeniero Enrique Recalde en sus comentarios deportivos de fútbol de la selección a través de Radio Capital 105.7. Ingeniero, ¿y existen un buen equipo, materia prima, hablemos de deportistas, de elementos para el recambio por posición, porque este torneo es de resistencia? Por supuesto. En el actual equipo existen los jugadores para el recambio. Fíjese que otro descubrimiento, por así llamarle, que hizo el técnico fue jugador Estrada, por primera vez en la selección nacional. ¿Y cómo le rindió? No solamente me estoy refiriendo a los 2 goles que consiguió, sino al complemento que hizo con un jugador de experiencia como Valencia. Y junto a él, hablando de los jugadores de recambio que usted dice, elementos como Franco, como Plata, inclusive Campana, que está dentro de la convocatoria. Es decir, con esto queremos decir que el técnico tuvo un acierto, yo diría que total, absoluto. Puede haberse quedado algún nombre todavía sin ser convocado, pero que podría ser convocado a futuro. Pero los que convocó demuestran esta amalgama que quiso tener el técnico con jugadores experientes y novatos, con jugadores trajinados y aquellos que están haciendo sus primeras armas. En este aspecto, yo sí quiero abrir un pequeño paréntesis para destacar, para felicitar, para ponderar el trabajo de Independiente del Valle, una verdadera institución en nuestro medio. Joven como es este equipo, ya ha sentado cátedra de organización, no solamente como club, sino también como productor de jugadores, como exportador de jugadores. Cada año, Independiente vende jugadores y comienza de nuevo. Son pocos los que se quedan, pero a ellos les va incorporando a los jugadores de sus propios registros, aquellos que van madurando en las categorías sub-14, sub-15, sub-18, aquellos que cuando llegan a la sub-18, por ejemplo, ya juegan torneos internacionales. Ese es otro acierto de Independiente del Valle. Ha establecido una Copa Mitad del Mundo justamente para esa categoría. Y entonces allí los muchachos no solo que tienen actividad, sino que adicionalmente van adquiriendo experiencia, aquella que les sirve más adelante para mostrarse en el primer equipo de Independiente del Valle y quién sabe si para más adelante ser exportados al fútbol del exterior. Volviendo al tema que nos convocó en esta ocasión al comentario, esa amalgama de jugadores de experiencia con jugadores nuevos es lo que hasta el momento le ha dado el éxito al técnico Alfaro. Por manera que yo estoy optimista y no es que sea un iluso, más bien pienso que con base hay optimismo para pensar que el equipo ecuatoriano puede rendir de buena manera en el resto de compromisos. Nos quedan partidos realmente difíciles, la gran mayoría de ellos. Pero veamos qué es lo que pasa, por ejemplo, en el siguiente compromiso. Ecuador deberá jugar frente a La Paz, frente a Bolivia en La Paz. Y entonces vendrá otra prueba de juego. Cómo se desempeña el equipo en condición de visitante y en la altitud de la capital boliviana.
Después de con la selección de Bolivia, ¿con quién le corresponde? Me parece que es con Colombia, aquí en nuestra capital. No estoy seguro, pero me parece que es con Entonces, Colombia. todo partido tiene que ser como una final, ¿no es cierto? Y también, Sí, 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 sí. obviamente, con la seriedad, con la sencillez y hasta cierto punto con la entrega y el patriotismo, como hasta ahora se lo viene realizando. Hablemos también cómo le ha sentado el escenario, el, la cancha del estadio de la Casa Blanca. De manera óptima. Ha merecido inclusive elogios de los jugadores extranjeros. Yo leía el comentario de un jugador de la selección uruguaya, se me escapa el nombre en este momento, pero destacaba las virtudes, las bondades del campo en el que jugaron. Decía que compararlo únicamente con los campos de Europa, allí donde el fútbol tiene otro tratamiento y los estadios tienen otros cuidados, otra forma de mantenerse. Y es que la Casa Blanca verdaderamente se puso en óptimas condiciones. Hay que recordar o a informar para quienes no conocían este detalle, que aprovechando la pandemia, la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria hizo prácticamente un reenchambado del estadio. Tenía problemas por efectos del mucho trajín del año pasado o por efectos del clima. Tuvo muchos problemas en el campo de juego. No había suficiente drenaje. Entonces, los directivos se vieron abocados a hacer un trabajo de reingeniería con ese campo. Y aprovecharon bien esta para del campeonato ecuatoriano por la pandemia. Eh, Hicieron un trabajo de reposición y para el partido de Ecuador frente a Uruguay, el campo fue otra vez un verdadero tapete. Algo que facilitó el trabajo del equipo ecuatoriano, muy dado a trabajar en campos finos, en campos óptimos, para explotar la velocidad. Ojo, este es un ingrediente importante. Cuando el campo no está bien tratado, el equipo, especialmente en el caso de Ecuador, que trabaja generalmente con velocidad en la altura, no puede explotar este detalle, no puede sacar provecho de este ingrediente, el de la velocidad. Pero a diferencia, cuando hay un campo bien tratado, cuando hay un campo expedito, la velocidad viene a constituirse en uno de los ingredientes importantes, tal cual quedó demostrado en este partido frente a Uruguay para el rendimiento del equipo nacional. Aparte de ello, las instalaciones en la infraestructura mismo, en la estructura del escenario, facilitaron todavía mucho más el rendimiento del equipo ecuatoriano. Conocemos, yo no he podido ir, lo confieso, conocemos que se estableció un camerino ad hoc específico para las selecciones, especialmente para la selección ecuatoriana, y los jugadores quedaron pero encantados con las instalaciones, con las facilidades de su camerino previo a salir al campo de juego. Para cerrar el tema y luego de pronto abordar un extra, el tema de la selección, entonces, ¿cuál sería el papel luego de este gran resultado, de este gran acontecimiento, del papel de los directivos, de la Ecuafútbol, del cuerpo técnico y de los jugadores, entonces, de aquí en adelante, en esta nueva etapa, si cabe el término, en este borra y de nuevo, que se avisora con mucha esperanza? Para mí, estimo que habrían dos condiciones, dos uh, aspectos en los cuales se debería insistir a la luz del resultado y del trabajo de la selección ecuatoriana en estos dos primeros compromisos. El primero, respaldar absolutamente la gestión de Alfaro y su cuerpo técnico en cuanto a la selección, a la convocatoria de los jugadores y la estrategia, la táctica, el planteamiento, el trabajo en definitiva que él ha hecho
y que con seguridad lo va a mantener. A este aspecto, y antes de referirme al segundo punto, para mi gusto, yo quiero destacar algunos detalles que denotan la personalidad de Gustavo Alfaro. Y voy a leer textualmente las expresiones de Alfaro cuando llegó y cuando se presentó por primera vez ante la prensa ecuatoriana. A la selección no se viene por plata, sino por amor, dijo. Y ha demostrado, hasta aquí por lo menos, que es así. Y segundo, otra expresión que me caló: vengo a vivir la mejor etapa de mi vida profesional. Y no es que le falte razón, no es una frase de perogrullo o una frase de alabanza para el fútbol ecuatoriano para asegurar su puesto, sino que de verdad, quien llega a dirigir la selección de un país debe estar viviendo su mejor experiencia. Más aún, como en el caso de Alfaro, por primera vez convocado a dirigir una selección. Entonces, es obvio que piense, que sienta así: vengo a vivir la mejor etapa de mi vida profesional. Ese era un aspecto, el darle seguimiento, respaldo, continuidad al trabajo del técnico y su cuerpo de asesores. Y el segundo aspecto, respaldar a los jugadores, especialmente en su crecimiento, hablando de los nuevos, hablando de los jóvenes. Tiempo habrá, ojalá y sea bastante lejos, de que los experimentados, los Arboleda, los Novoa, los Valencia, Mena, tengan que dar paso a otros jugadores. Es posible que por gaste que van sufriendo por el tiempo, o quién sabe por alguna lesión que puedan sufrir en sus clubes en el exterior, tengan que no ser convocados o no ser tomados en cuenta para un partido. Pero entonces habrá que respaldar al jugador joven, al elemento que está haciendo sus primeras armas. Y hay, además de los que están en la selección, otros que están pidiendo paso, como los que ya hemos mencionado, por ejemplo, en el equipo de Liga Deportiva Universitaria. El central Guerra, el lateral derecho Pedro Pablo Perlaza, que todos conocemos, tienen aptitudes, tienen conocimiento del medio y pueden desempeñarse adecuadamente. Con estos dos aspectos, sin desmayar, sin quedarse solamente en el recuerdo del triunfo logrado frente a Uruguay, Ecuador tiene que seguir jugando los demás partidos, asegurando los puntos. Hablan de 27 puntos que debería un equipo conseguir para calificarse al Mundial. Yo creo que dentro de los 9 partidos que debe ganar en casa, tiene que sacar puntos afuera. Habrá que de alguna manera seleccionar o escoger en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Venezuela. ¿Por qué no pensar en Colombia? ¿Por qué no pensar en Brasil? Hay que ser ambicioso, hay que pensar en grande. Cuando se tiene bases, hay que pensar en grande. Pero, digamos, partamos de los 27 puntos que como local debe conseguir Ecuador para mantenerse en competencia y llegar a su cuarto mundial. Ingeniero, realmente yo sé que tenemos tiempo y obviamente este proceso motivará que yo siga solicitando sus puntos de vista, sus declaraciones y obviamente sus entrevistas. Algo que quiero aprovechar en estos minutos con respecto a la situación que se dio ya en estos últimos partidos, precisamente los derechos de radio y televisión. Usted con tantos años, desde las décadas de 60, 70, 80 y presente en gestas de la selección, de equipos de Copa Libertadores, pero en esta vez se dio algo inusual, prácticamente los medios tradicionales o con las voces que a lo largo del país uno se ha acostumbrado, no estuvieron en el oído de los receptores. ¿A qué le atribuye usted? ¿Cree que se justifica que cuando se dice que el fútbol ya es un negocio que también de alguna manera influya dentro de las intenciones o las inversiones de
las radios tradicionales y también de los tradicionales locutores, los narradores, los comentaristas, los equipos que normalmente han estado siempre en esta lid. Con todo el respeto para quienes tomaron la decisión y para la empresa que reservó en exclusiva los derechos de transmisión, yo no estoy de acuerdo en que se trate así a un producto de consumo nacional. En condiciones normales, mucho menos en las condiciones por las que está atravesando el país y el mundo. Si hay algo que logra distraer al ciudadano de sus preocupaciones, de sus problemas, de sus inquietudes, es el fútbol. Y el fútbol anímicamente le ayuda al ciudadano a salir de esos problemas o por lo menos a olvidarse momentáneamente de esas dificultades. Por eso yo considero que en situaciones como esta, mientras más ciudadanos, mientras más gente tenga acceso al fútbol, mucho más en esta época en la que no se puede asistir personalmente a los partidos, deben agotarse todos los recursos para que se produzca ese acceso del público a este producto de consumo nacional. Yo creo que inclusive en la parte económica, la parte comercial, que supongo es la que gobernó, la que decidió el hecho de que se concentre en un solo medio, en una sola forma de comunicación, la transmisión de los partidos. Yo creo que mucho mejor efecto y quién sabe si mejores réditos económicos habría existido manteniendo esta posibilidad de que la radio, la televisión pueda acceder a la transmisión de estos partidos. Porque, como usted dice, el aficionado se acostumbra a la forma de relato, a la forma de comentario, a la forma de mirar el partido de determinados medios y determinados periodistas. Cuando esto no sucede, el aficionado se siente como incómodo, como que le resta simpatía. Y si bien es verdad que en esta ocasión hubo en última instancia algún gesto del presidente o del Estado para darle alguna otra salida a la transmisión televisiva de los partidos, aquello no fue sino una especie de braceada del ahogado, porque ya la situación estaba dada y la gente sabía por anticipado que no tenía otra salida que sujetarse a las condiciones establecidas por la empresa que tiene la exclusividad de estos partidos. Bien haría el fútbol ecuatoriano, o el gobierno directamente, hay que decirlo. El gobierno tiene que en este aspecto asumir, porque claramente usted ha expuesto de que, dadas las circunstancias de estos meses y de crisis, incluso hasta de desesperanza, de desempleo, lo menos que podría hacer el gobierno, que ya está para irse también, pues regalarle la señal abierta, invertir, financiar la señal abierta al pueblo. Pero no olvidemos, abogado, que el fútbol se maneja con una autonomía absoluta en todo el mundo. De manera que por mucho que el gobierno crea o quiera intervenir en esta situación, si la federación o el organismo que regula el fútbol no lo permite, por mucho que sea gobierno, no podrá hacer mayor cosa. Por eso yo digo, debe ser el organismo, la empresa que está controlando el fútbol profesional en nuestro medio, la que deje abierta la puerta, la que ceda, la que conceda la posibilidad de que el fútbol en la transmisión diversifique su mercado y pueda tener un mejor resultado. Va a ganar más simpatías que las que logró en esta ocasión con esta restricción para la transmisión de los partidos. Para finalizar, me refería no al gobierno como intervención, sino como institución, como auspiciante, porque los entes y las diferentes ministerios y las empresas públicas
tienen sus fondos y se ha notado que también podrían auspiciar y capitalizar el monto que requieren, como ya lo han hecho si buscamos los anteriores gobiernos en los anteriores eliminatorias y camino a los mundiales. Con esta declaración yo quiero ratificar mi agradecimiento y mi estimado ingeniero será para una próxima que sí le pido y dejo planteada la invitación para una próxima. Que tenga un buen fin de semana y su mensaje, su saludo para Manaví. Como de costumbre, será un gusto dialogar con usted y con la afición de Radio Capital y toda la afición de la provincia. Con mucho gusto y el deseo de que particularmente en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto laboral, eh, Manabí siga luchando, siga saliendo, siga fortaleciéndose, porque con su fortalecimiento se fortalece el país. Manabí es un polo de desarrollo importante en el país, de manera que su esfuerzo beneficia a todo el país. Otra vez, muchas gracias y ojalá sea muy pronta la siguiente oportunidad, abogado. Muchas gracias. Hasta aquí la entrevista de la hora con el ingeniero Enrique Recalde. Amigos, que tengan un buen día. Con su permiso.